Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos un martes más aprendiendo sobre el nuevo tema del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, me presento, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social, soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Bueno, voy a ser su moderador durante el taller hasta que, pues, culminemos de este bonito taller. Quiero mandarles un abrazo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por estar conectados un martes más junto a nosotros. Para aquellas personas que aún no nos conocen o no saben de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento que en abril de 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles y miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido ya en 192 talleres con la participación de más de 668,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar conectados y para aquellas personas que ya se están conectando, sean bienvenidos. El día de hoy nuestra directora no está con nosotros, pero esperamos tenerla a finalizar nuestro taller para que pueda dar también sus palabras de despedida. Pero eso no va a detener que continuemos aprendiendo esta tarde noche. De igual manera, vamos a agradecer nuevamente a nuestra directora Daniela Cabrera por permitir este espacio que sea lleno de aprendizaje y enseñanza. También agradecer a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que bueno, no está con nosotros, pero agradecerle ya que gracias a él, la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Hoy tenemos un nuevo taller, como cada martes, y vamos a hablar sobre el estrés en el trabajo, en el taller número 192 de la Escuela de Género. Hoy nos acompaña una especialista en el área, la doctora Brita Candia Espinosa, que ya se encuentra con nosotros y vamos a hablar un poquito más sobre ella, ya que, bueno, ella es médico cirujano de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, tiene un diplomado en educación superior por competencias en gestión y administración académica. Tiene un diplomado en estrategias de aprendizaje basado en competencias conducente a la maestría en educación superior por competencias. También tiene un diplomado en gestión de la felicidad en organizaciones. Tiene una especialidad superior en salud ocupacional. De igual manera, tiene un diplomado en trastornos de la comunicación, habla y lenguaje en fonoaudiología. Y por último, tiene un diplomado en SPOC, gestión de competencias docentes para la innovación educativa. Y entre mucha trayectoria más de nuestra expositora del día de hoy, que ya se encuentra con nosotros. Recordarles que nuestro taller dura 45 minutos de exposición con nuestra expositora, la doctora Brita Candia, y 45 minutos aproximadamente de preguntas ya al finalizar nuestro taller. Con esta bienvenida mandamos un abrazo y una bienvenida a nuestra expositora de hoy, la doctora Brita Candia, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y reciba un abrazo muy grande de nuestra directora Daniela Cabrera, como también de nuestro promotor Samuel Doria Medina. Ahí ahora sí ya podemos, que hemos tenido unos pequeños problemas. Ahora sí puede encender su micrófono, por favor, doctora.
A ver, nuevamente, por favor, vamos a... Sí, creo que sí. ahora sí. Ahora sí, no me estaba activando el audio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en este taller número 192. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que es un tema muy interesante, es un tema que de hecho creo que compete a la gran mayoría de las personas, ya que pues nosotros creo que todos los seres humanos en su generalidad vivimos la mayor cantidad del tiempo pues en el trabajo, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre el estrés en el trabajo o el estrés laboral. Y yo quiero partir este pequeño taller con esta pregunta, ¿no? ¿Trabajas, no? Actualmente trabajas y pues bueno, consideras que de pronto en este caso estás en un estado de estrés. Esto creo que es una situación muy importante porque nosotros somos como trabajadores las principales personas que debemos reconocer, en este caso si nos encontramos en condiciones de estrés o no. Y acá creo que vamos en el transcurso del desarrollo de este taller, pues vamos a ir viendo algunos puntos importantes en relación a esto. Entonces, creo que esta es una primera pregunta muy introspectiva para cada uno de nosotros que se encuentra esta noche con nosotros en este taller, ¿no? Vamos a empezar haciéndonos esta pregunta y es que en este sentido, pues nosotros tenemos que ver realmente qué es el estrés laboral, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, conceptual, el estrés laboral es la respuesta fisiológica, psicológica y el comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse tanto a presiones internas como externas, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud considera al estrés laboral como el conjunto de las reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción, ¿sí? Ahora vamos a entender exactamente qué es el estrés dentro de un momento más, lo vamos a explicar y de qué se trata. Pero más allá del estrés laboral común, normal, que nosotros podemos vivir, que nosotros podemos de pronto sentir con mucha más frecuencia en el día a día, existe también algo que es el estrés sostenido en el tiempo, el estrés que se hace crónico y el estrés que es completamente tóxico para el organismo y totalmente dañino para nuestra salud, tanto física como emocional. Y este es el síndrome de burnout, ¿no? Que en este caso, a partir del año 2000 ya se consideraba como un factor de riesgo laboral por la capacidad de afectar en la vida de un individuo que trabaja, ¿no? Y por generar incluso convertirse en algo que puede generar hasta un riesgo de vida. Se ha visto que en diferentes países y en algunas empresas en específico hemos tenido una determinada cantidad de trabajadores que incluso perdieron la vida, terminaron en un suicidio a raíz de una sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, esto sí es un tema muy interesante, muy importante para tratar, para abordarlo, porque nosotros no siempre consideramos probablemente muchas veces estos temas como importantes o relevantes. Se ha visto que el 75% de los trabajadores en México padecen de estrés y esto convierte a México en uno de los primeros lugares en el mundo de tener trabajadores estresados o de tener trabajadores bajo una determinada cantidad de estrés laboral. Le sigue a este porcentaje China con un 73% y Estados Unidos con un 59%. Estoy segura que estos porcentajes, en este caso que están siendo compartidos con ustedes en esta noche, pues también han ido variando en el tiempo, varían en el tiempo y varían en los diferentes países en los que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, para ver realmente y comprender un poquitito toda esta situación que nos termina destruyendo como seres humanos, que es el estrés, ¿sí? Para entender el estrés laboral, primero debemos entender qué es el estrés. Es importante tomar en cuenta que tenemos dos tipos de estrés. Uno que es el estrés positivo, que es conocido como el estrés, ¿sí? Y en este caso, un estrés negativo al que denominamos distrés. Y entonces, este estrés positivo es el que nos permite desarrollar actividades de manera cotidiana, es el que nos permite levantarnos cada mañana, es el que nos permite estar listos para la acción del día, ¿sí? Entonces, este estrés es positivo. Se libera en las primeras horas de la mañana, como lo vamos a ver más adelante,
Y en este caso, este estrés positivo es bueno, es necesario para todos nosotros. Generalmente se sataniza mucho al estrés, pero pues hay que entender que tenemos esta clasificación entre un estrés positivo y un estrés negativo. Este estrés positivo es sumamente necesario para nosotros. Pero todos nosotros iniciamos nuestros días generalmente con la mochila vacía, es decir, únicamente con esa carga del estrés positivo, ese que necesitamos para levantarnos cada día. Pero en el transcurso del día, en el desarrollo del día, empiezan a existir agentes estresores que empiezan a llenar la mochila. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se empiezan a presentar agentes estresores? Empieza a liberarse mucho cortisol y empieza a generarse este distrés o estrés negativo, ¿sí? Cuando nosotros ya llegamos a este punto donde se genera este distrés, este estrés negativo, porque hagan de cuenta que todos nosotros tenemos actividades personales y laborales, ¿sí? Muy pocas personas, a menos de que todavía no tengas familia, etcétera, pues solamente te ocuparás del trabajo, pero generalmente nunca es así, nunca nos vamos a preocupar únicamente del trabajo, no importa de que estés casado, soltero, si tienes hijos o no, etcétera. Estas situaciones hacen que de pronto todas las personas tengamos alguna preocupación por la cual nosotros empezamos a generar liberación de cortisol y empezar a intoxicar nuestro cuerpo desde tempranas horas de la mañana. Que si el tráfico, que si la hora, que si estoy llegando más menos tarde, me dormí, tengo que llevar a los hijos al colegio, la tarea de uno de los chicos, que si tengo además una junta en el trabajo, tengo que hacer una entrega de algo, ¿sí? Existen muchos, digamos, estresores que empiezan a generar la intoxicación del cuerpo desde primeras horas de la mañana. Entonces, cuando estas situaciones no las podemos manejar, cuando estas situaciones no sabemos manejarlas en el transcurso del tiempo, este estrés, que en un primer momento pues era necesario, era importante, me ayudaba, era un estrés positivo, empieza a generar en este caso una intoxicación en mi cuerpo, una intoxicación que se genera a partir de la liberación de este cortisol y que va a generar distintos tipos de alteraciones del estrés, desde alteraciones psicoemocionales, donde en este caso pues va a tener que ver cómo es que yo me comporto con mis compañeros de trabajo, con la gente que me rodea, ¿sí? Y ahí está no solamente el trabajo, sino también la familia, y entonces empieza a haber un efecto de rebote, porque lo que me afecta en el trabajo me lo llevo a la casa y lo que me está afectando en la casa me lo vuelvo a traer para el trabajo y entonces empiezan a existir alteraciones psicoemocionales complejas y también estas, más allá de eso, empiezan a producir también una determinada cantidad de alteraciones físicas. Estas alteraciones físicas son múltiples, de distinto tipo de índole, distinto tipo de sintomatología, signos muy presentes en algunos pacientes, en unos más que en otros, ¿sí? Pero pueden ser alteraciones cutáneas, pueden ser alteraciones gastrointestinales, donde hay personas que bien están muy constipadas o bien están con el estómago más suelto, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen múltiples afectaciones físicas ya en el cuerpo, en el organismo como tal, alteraciones cardíacas, alteraciones en el sistema nervioso, incluso empezamos a olvidar las cosas, ¿no? Entonces empieza a fallarnos un poquito la memoria. Y uno de los que yo considero que es el más complejo quizás es el sistema inmunitario. Todo lo que se genera en el alrededor de nosotros, ¿no? En el medio externo, este medio que nos rodea, todo aquello que ingresa por nuestros cinco sentidos al sistema nervioso va a convertirse en un estímulo y todo estímulo en el organismo tiene una respuesta. Y esta respuesta precisamente se genera por dos vías, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Y entonces la liberación excesiva de estas hormonas, que es el cortisol, la adrenalina, etcétera, genera en este caso una depresión del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en mis trabajadores? ¿Qué es lo que yo voy a observar dentro de las personas que están dentro de la empresa, dentro del lugar de trabajo? Lo primero que voy a observar es que mis trabajadores van a empezar a enfermarse mucho más frecuentemente, ¿no? Entonces, como médico ocupacional, pues tendré muchos más
pacientes en la consulta. Y voy a empezar a tener, dependiendo del tiempo, dependiendo del clima, etcétera, desde resfríos comunes hasta situaciones más complejas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones siempre deben ser para todo el personal de capital humano, de recursos humanos, la gente que está a cargo de los trabajadores. Tiene que ser un sistema de alarma, porque cuando nosotros vemos que empiezan a incrementar de pronto este tipo de enfermedades comunes, digamos, a nuestros trabajadores que no están relacionados a otro tipo de circunstancia, deberá empezar a preguntarme si lo que está pasando dentro de la organización es adecuado. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que en este caso empecemos a hacer un análisis más administrativo, ¿sí? La parte administrativa tiene una gran relación con el cuidado físico de los trabajadores. Entonces, si bien el médico ocupacional tiene la obligación de velar por los trabajadores y por, en este caso, la empresa también podría devolver esta situación en el análisis de ver cómo está llegando esta situación. Cuando esto está pasando, probablemente hayan algunos factores que se vayan a identificar, como que, por ejemplo, no estemos generando de manera adecuada eh, la delegación de funciones o no estemos teniendo claro nosotros como trabajadores qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, no tenemos la capacitación adecuada, etcétera. Y entonces, evidentemente, consideramos que el trabajo que se nos está delegando escapa de nuestro control y entonces se convierte en un factor estresante. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a identificar, en este caso, qué es lo que está pasando con el trabajador en relación a esta hormona del estrés que es el cortisol. Esta hormona del cortisol, que ya lo habíamos visto, que se empieza a generar en las primeras horas de la mañana y tal, pues cuando empiezan a generar una cantidad de carga, se carga, ¿sí? Lo que hoy puedo pensar que no es nada, ¿no? Es como tomar un vaso de agua en la mano, la sostengo, lo voy a tener ahí y en los primeros minutos probablemente ese vaso no pesa nada, ¿no? Pero si yo sigo agarrando el vaso por mucho tiempo, aunque no le hubiese agregado más cantidad de contenido, pues va a hacer que de pronto empiece a tener fatiga dentro del músculo de mi brazo. Es más o menos esto lo que sucede con las actividades que nosotros tenemos dentro del desarrollo de nuestras actividades laborales, ¿sí? Y entonces empiezan a generarse ciertas etapas en el estrés. Estas etapas en el estrés vienen a partir de, primero, la percepción, ¿no? Esta percepción no es nada más que la interpretación de mi realidad, ¿sí? Generalmente, la percepción es una situación muy individual y particular y va a depender mucho de las experiencias que nosotros ya hemos vivido con anterioridad. Entonces, este tema de la percepción también muchas veces nos juega en contra, ¿sí? Nos autosaboteamos. Y este tipo de situaciones, una vez que nosotros vemos esta condición, estamos en esta situación compleja como trabajadores, porque, a ver, es que no la mayoría de los cargos tampoco es que sean jerárquicamente de dirección y de gerencias y de altos mandos para todos los trabajadores en general. Y cada una de estas va a tener su determinada presión, su determinada función y obviamente más o menos agentes estresores. Entonces, cuando nosotros estamos en estas etapas de la percepción, de la interpretación de mi realidad, pues no se va a ver igual de un puesto a otro, ¿sí? Y entonces por eso también es importante analizar cada uno de estos espacios. Esto va a generar que poco a poco empiezan a haber cambios de conductas y de hábitos, ¿sí? Generalmente todos esperamos que, en este caso, las empresas sean altamente productivas, por decirlo así, ¿sí? Y una empresa productiva, pues va a depender de varios factores. Y dentro de los factores va a depender también, en este caso, de la capacidad y del talento humano que tenga dicha empresa o institución. Entonces, cuando estas personas que son tan importantes para la empresa o para la institución empiezan a generar cambios de conductas y de hábitos, nosotros vamos a empezar a notar que algo ya no está muy bien, ¿sí? Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos conocido algún colega, algún compañero de trabajo que en este caso, pues
de ser muy buena persona, de estar siempre alegre, de ser siempre positivo, en algún momento empieza a generar un cambio de conducta, ¿no? Y entonces están los típicos compañeros donde tú llegas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué lindo el día hoy. Y por poco, ¿no? ¿Y qué tiene de buenos? ¿No? Entonces, este tipo de reacciones, cuando nosotros vemos en nuestros compañeros de trabajo, cuando incluso nosotros mismos empezamos a notar que hemos empezado a cambiar la conducta, que no le encontramos el mismo sentido que le encontrábamos al inicio, debemos empezar a tomar en cuenta que son parte de las etapas del estrés. Entonces, tengo que empezar a preocuparme también por mi salud, porque siempre lo digo, el primer médico que cada uno de nosotros tiene somos nosotros mismos. Entonces, a partir de este concepto, identificar que algo está cambiando en nosotros también es fundamental. Cuando no le hacemos caso a todo esto, cuando no nos damos cuenta, cuando pensamos que la gente está cambiando porque sí o porque, ay, que se levantó de mal humor, se levantó con el pie izquierdo, cosas como estas, empezamos a normalizar que las personas cambien de conducta sin tomar en cuenta que esto puede ser uno de los primeros puntos importantes a tomar en cuenta para el cambio de su salud emocional y física. Entonces, este tipo de situaciones empiezan a derivar en una cantidad de síntomas que son totalmente diferentes entre una persona y otra y que ya no es solamente el cambio de conducta, ya no es que simplemente la persona no se siente feliz con lo que hace, sino que además empieza a tener ya una manifestación física dentro de su organismo. Y ahí empiezan a presentarse luego las enfermedades. Entonces, tenemos muchos pacientes que llegan a las diferentes áreas de especialidad en la medicina, que en este caso pasean por todas las áreas, no necesariamente porque todo lo que tengan esté mal, sino porque el punto de origen no está siendo tratado de manera adecuada. Muchas veces el punto de origen de las enfermedades es el estrés. Estamos viviendo en un siglo donde realmente el estrés está destrozando al ser humano en su conjunto. ¿Y qué causa entonces el estrés? El estrés es ocasionado, en este caso, por situaciones tanto ficticias como reales, ¿sí? ¿A qué nos referimos con situaciones ficticias y situaciones reales? El cerebro humano no está preparado, no está capacitado para discernir entre aquello que es real y aquello que no lo es. Por eso cuando nosotros tenemos una pesadilla, que seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado, cuando nosotros tenemos una pesadilla, muchas veces te puedes levantar, pero sudoroso, taquicárdico, hiperventilando, es decir, con una respiración más rápida. Te vas a levantar asustado, nervioso, ansioso, incluso muchas veces llorando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro no tiene claro que esa es una situación ficticia, que es una situación que no existe. El cerebro la asume y la toma como una situación completamente real. Entonces, estas situaciones ficticias en el trabajo nos generan unas situaciones tremendas, ¿no? De estrés, de situaciones estresoras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer la entrega de un proyecto, tenemos que hacer la entrega de un trabajo. Y de pronto nosotros estamos todo el rato, ah, no, pero seguramente el jefe me va a decir esto, y si me dice tal cosa, y si me riñe, y si está mal, y si tal, y si cual. Y entonces empezamos a generar situaciones ficticias que no existen, y muchas veces el 80% de todo lo que nos imaginamos nunca va a suceder, ¿no? Ah, esta persona está hablando mal de nosotros. Ah, esta persona me tiene envidia, me tiene rabia. Por ahí capaz no, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones ficticias que en este caso se convierten en causas del estrés, ¿sí? También evidentemente están las situaciones reales que de pronto escapan a la naturaleza del ser humano. Y es que de pronto cualquiera de nosotros puede tener un familiar que está enfermo, podemos estar pasando por situaciones difíciles económicamente, una pérdida, eh, miles de situaciones en las que cada uno de nosotros puede trabajar eh, llevando esta carga encima, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones, tanto las que nosotros nos imaginamos como aquellas que realmente las estamos viviendo,
Y estas situaciones que se generan, que son de forma tan externa a nosotros, que son situaciones que nosotros no podemos controlar, porque el estrés nace cuando yo siento que la situación en la que yo estoy viviendo en ese momento no la puedo sobrellevar. O sea, es más grande de lo que yo podría, en este caso, gestionar. Entonces ahí nace el estrés. Y uno de los principales síntomas del estrés es que no nos sentimos felices. Pero este no sentirnos felices es pues que no realmente no podemos identificar las cosas bonitas que nos pasan en la vida. Entonces, todo lo que vivimos es malo, todo lo que nos pasa a nosotros es malo, nada de lo que nos sucede va a estar bien, ¿no? Entonces, esta situación es una de las primeras alertas que nosotros tenemos en nuestro día a día. Si yo realmente siento que no tengo o que no soy bendecida únicamente por el hecho de estar acá presente en este momento, pues entonces algo seguramente pues debería empezar a buscar en mí. Estos síntomas del estrés, como les había mencionado, dependiendo de los pacientes, son múltiples. ¿A quién no le genera dolor de cabeza? Algunas personas con más o menos intensidad. Hay pacientes que presentan mareos, desmayos, incluso en muchas fuentes de trabajo. Estás en medio de un proceso de cualquier situación compleja y muchas veces las personas que están inmersas en estos proyectos terminan con mareos, con desmayos, ¿no? Porque realmente es complicado manejar el estrés. Lagunas mentales. Estas lagunas mentales, pues probablemente nos vamos a dar cuenta también de que existen cuando nosotros estamos en esta situación de trabajo cotidiano, el aumento del ritmo cardíaco, la confusión, los ataques de pánico, la sudoración, los dolores musculares. Esto de los dolores musculares es realmente muy frecuente en los pacientes. Los pacientes se quejan mucho de los dolores musculares, desorientación quizás en menos medida, la impaciencia, ¿no? La depresión constante. Y ahí creo que es importante siempre estar acompañados del departamento de psicología, no únicamente del departamento de medicina, el aumento en el consumo de ya sea alcohol o tabaco, dependiendo de si yo, por ejemplo, soy una persona o un paciente que me gusta fumar, probablemente voy a incrementar la cantidad de cigarros que fumo por día. O de pronto, si me gusta tomar alguna vez o de forma muy casual, pues entonces de pronto voy a empezar a tomar un poquitito más. El temblor en las manos y los pies es menos frecuente, pero también se presenta. Hay pacientes que desde siempre están con el tema de comernos las uñas, ¿no? Entonces es muy difícil que estos pacientes, esto que se cree que es únicamente de los niños, pues no, esto también muchas veces llega a los pacientes adultos. Los problemas digestivos, tanto que tengo el estómago suelto como que realmente me cuesta entrar al baño, o las dificultades para tomar decisiones. Acá sí que es una situación muy compleja porque me cuesta mucho tomar una decisión en una situación que antes seguramente hubiese tomado rápidamente esa decisión. La falta de concentración, las alteraciones de sueño también es otra situación y condición bastante frecuente en los pacientes, generalmente con insomnio, más que en este caso con sueños prolongados, que también se puede dar. Entonces, en los problemas y las alteraciones del sueño no está solamente aquel paciente que de pronto tiene insomnio y no puede dormir en la noche, sino también aquel que de pronto quiere dormir mucho, ¿no? Y también en este caso, el tema de la fatiga. Cuando hablamos del tema de la fatiga, pues generalmente hacemos referencia a aquellos pacientes que en este caso han dormido toda la noche, has dormido bien, pero al día siguiente te levantas y sientes que no, ¿no? Que no descansaste lo suficiente. Entonces, esto ya es una situación, ya cuando llegamos al tema de la fatiga, es una situación que debemos verla con mucho más cuidado porque de pronto esta situación puede ser más compleja de lo que parece. Las causas del estrés laboral pues son diversas. Los agentes estresantes van a ir desde el ámbito familiar, como hace rato lo mencionábamos, porque muchas veces consideramos que debería separarse la parte laboral de la parte familiar, y eso pues obviamente sería lo ideal, sin embargo es algo que no siempre sucede y no siempre se puede controlar. El ámbito laboral es otro espacio
en el que quizás pasamos mucho más tiempo que incluso con nuestra misma familia, porque es cada vez más frecuente también que pasemos más tiempo extra en el trabajo, ¿no? Entonces, esto también es una situación a tomar en cuenta y a considerar. El ámbito social, las personas que nos rodean, hay que tener muchísimo cuidado de las personas que dejamos realmente acercarse a nosotros, porque también ese intercambio de energía hace que nos afecte, ¿no? De pronto tú encuentras a un familiar, un amigo, un conocido, no sé, compañero de trabajo, el que siempre se queja de todo lo que le pasa en la vida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tema de conversación, es siempre un tema de queja, 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 ¿no? Entonces, eso de forma indirecta también hace que nosotros no nos sintamos del todo bien, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú escuchas a muchas personas quejarse todo el tiempo de todas las situaciones, si acaso a ti te pasa algo bueno o algo positivo en tu vida, hasta llegas a decir, ¿no? O sea, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo comparto mi felicidad si veo que todo el mundo está mal? Y en el ámbito personal, pues van a existir múltiples agentes estresantes, ¿sí? Esto tiene que ver con las vivencias de cada uno, pero de todas maneras es seguro que el ámbito personal tiene una gran cantidad de agentes estresantes. Las respuestas del individuo es una situación también interesante a tomar en cuenta porque vamos a tener respuestas tanto psicológicas como respuestas biológicas. Todas las respuestas biológicas pues están en relación a las alteraciones físicas que nosotros tenemos y las respuestas psicológicas ante el ámbito emocional. Cómo es que nosotros nos comportamos, cuál es la situación conductual que nosotros llegamos a tener frente a ciertas situaciones. Realmente nosotros nos sentimos bien en el trabajo, compartimos bien con nuestros compañeros de trabajo, compartimos de manera adecuada con nuestros hijos, con la familia, con la pareja, ¿no? Porque muchas veces las personas que más nos quieren o las personas que están más cerca a nosotros son las que más sufren los cambios conductuales que cada uno de nosotros puede sufrir. ¿Qué consecuencias vamos a tener y dónde van a estar estas consecuencias? Pues sin duda alguna, lo propio en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, social y en el ámbito personal. Entonces, esta situación es importante tomarla en cuenta porque no hay una condición de estímulo que no tenga una respuesta. Cuando no podemos controlar nada de esto, empieza la enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad que puede en este caso tanto ser causada a consecuencia de esta inflamación prolongada en el tiempo, o en este caso que puede ser también agravada. Entonces, una condición de base que yo ya puedo tener, en este caso se exacerba cuando nosotros tenemos agentes estresantes dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos vamos a tener? Pues también vamos a tener tratamientos tanto físicos, médicos, y a este yo le agregara una parte más filosófica, ¿no? Acá es importante tomar en cuenta que nosotros dentro del estrés laboral vamos a tener más o menos unas 4 fases bien determinadas antes de que lleguemos a procesos tales como el síndrome de burnout. En la fase leve, generalmente la sintomatología también es más leve. Vemos generalmente en los pacientes sobre todo la cefalea, que es el dolor de cabeza, un dolor de espalda. Generalmente el paciente se queja mucho de que le duele la espalda, lumbalgia, es decir, la espalda baja, ¿no? Le empieza a doler mucho. Hay una dificultad para que el paciente se levante y sienta mucho cansancio, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente empieza a sentir dificultad para levantarse. Puede sonar el despertador y no tiene ganas de levantarse. Siente que se ha levantado, pero se ha levantado cansado, ¿no? Como si no hubiese dormido nada. Cuando ya esto empieza a agravarse más, llegamos a una fase moderada, donde ya el paciente empieza a presentar, por ejemplo, condiciones, en este caso ya del insomnio, es decir, que no puede realmente controlar el sueño, entonces tiene dificultad para conciliar el sueño, una dificultad en la atención para los quehaceres diarios de la vida dentro de sus oficios laborales, ¿no? Entonces, como que no puede estar concentrado en lo que verdaderamente necesita, ya empieza no solamente a sentir el cansancio, sino la fatiga, ¿no? Y esta fatiga viene acompañada del aburrimiento y de la culpa. Y esta situación es algo que ya debería empezar a preocuparnos un poquitito más.
¿no? Muchas veces las personas ya empiezan así como, ay, no, realmente no quiero ir a trabajar. Si pudiera hoy no ir a trabajar, no lo haría, ¿no? Entonces ya es así como, te dan una tarea que antes disfrutabas hacerla y esta vez es, ay, no, ¿no? Otra vez tengo que hacer esto. Ahora, una vez más, debo hacer lo otro. Entonces empieza a generarse esta situación sumamente compleja de tratar cuando estamos empezando a sentirla y que nadie la identifica como una situación o muy pocas personas la identifican como una situación que debería ser ya un índice o una alerta para que nosotros podamos empezar a ver qué es exactamente lo que está pasando con nosotros y con nuestro cuerpo. Ahí tenemos también en la fase ya grave, en este caso el ausentismo laboral, ya no solamente es el aburrimiento, el, ay, no, yo no quisiera ir hoy a trabajar, hoy, si pudiera quedarme en casa me quedo, sino que es simplemente no puedo llegar hoy al trabajo. Entonces, yo ya no llego hoy a trabajar, ¿sí? Si me designan una tarea que antes todavía decía, oh, no, pucha, otra vez la misma tarea, ahora ya es, no la voy a hacer, ¿no? Entonces, ahora ya no hago la tarea empieza a ver esta fase de cinismo, ¿no? Donde todos empezamos a estar como, sí, soy feliz, sonrío, está todo bien, está todo ok, no pasa nada, pero internamente me siento totalmente devastado. Y el detalle con esto es que cuando nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra acción y lo que nosotros decimos no comulgan, es decir, que no van en una misma dirección. Mi pensamiento está en una cosa, lo que digo está en otra cosa y lo que hago está en otra cosa. Ejemplo, pienso que de pronto no me parece que mi jefe sea el mejor, ¿no? Pero yo digo, uy, no, tengo el mejor jefe de la vida. Y cuando hago, no hago las cosas de manera adecuada. No es congruente lo que pienso, digo y hago, hace que también de pronto este cortisol empiece a generarse con picos muy elevados y entonces empieza a inflamar mucho más mi cuerpo. Entonces, empieza esta parte también un poquitito del cinismo en esta fase, empieza a ver el abuso de estas sustancias en el caso de los pacientes que de pronto o fuman o consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Y por último, la fase extrema, ¿no? Donde ya este paciente no es solamente que se falta alguna vez al trabajo, sino que realmente se aísla por completo de todo el ambiente que les rodea. Entonces, ya esa es una etapa de crisis existencial, donde el paciente ya no sabe si esto que estaba haciendo valía la pena, no valía la pena, si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, ¿no? Y empieza una fase de depresión crónica, que en este caso, en muchos pacientes se ha visto la idea suicida, ¿no? Entonces, el riesgo de suicidio en este tipo de pacientes que ya tienen el pensamiento suicida es mucho mayor. No es de aquellos pacientes que dicen, ay, no me voy a matar, ¿no? Sino de aquellos que lo piensan en verdad. Y los que lo piensan en verdad muchas veces obviamente no lo comparten con los demás. No es que los pacientes que realmente quieren terminar con su vida, pues van a venir a decirnos a todos, ah, no, mira, sabes, quiero terminar con mi vida. Eso no funciona de esa manera. Entonces el paciente empieza a tener ciertas ideas. Hasta ese momento, estamos hablando básicamente de un estrés laboral que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Y cuando hemos llegado a esa situación compleja y no se ha podido tomar acciones dentro de la empresa, en el lugar de trabajo, es importante que nosotros como seres humanos ya empecemos a evaluar también un poquitito nuestra salud física y nuestra salud emocional, porque cuando no controlamos todas estas situaciones y cuando no tenemos el poder de cambiar la condición en la que estamos viviendo en ese momento dentro del ámbito laboral, probablemente nos estamos haciendo un daño físico que muchas veces nos va a pasar una factura que probablemente no nos gustaría pagar. Y cuando esto sobrepasa, entramos a un síndrome de burnout. Este síndrome del quemado es un síndrome que en este caso eh, a partir de la Organización Mundial de la Salud, considera que hasta el 71% de los trabajadores han sufrido alguno de estos síntomas del síndrome de burnout en al menos el año 2020, ¿no?
Recordemos que ese año ha sido el año de la pandemia y entonces todos estábamos con un trabajo excesivo en casa. Esto de haber empezado a generar el trabajo remoto ha hecho también que se divida de cierta forma esta condición en la que ya no queda claro cuándo es tu tiempo tuyo y cuándo realmente debes dedicarlo al trabajo. Cuando tenemos espacios de trabajo en los que todo el tiempo se mandan mensajes a deshora, todo el tiempo se están pidiendo tareas en cada momento y a cada espacio, en lugares y espacios que son inadecuados. El fin de semana, 7 de la noche, 10 de la noche, y seguimos con mensajes. Estamos en una condición en la que terminaste el trabajo en la oficina, llegas a la casa, sigues trabajando en la computadora. Hemos empezado como sociedad a normalizar ese tipo de situaciones laborales, donde no se respeta el espacio de cansancio físico y mental del trabajador. Entonces, a partir del año 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó ese índice de porcentaje de personas que sufrieron alguno de los síntomas de este síndrome de burnout. Y el año 2022, la Organización Mundial de la Salud ya no solamente lo ve como un agente más o como un causante de alguna enfermedad laboral, sino que identifica a este síndrome y lo declara oficialmente como una enfermedad del trabajo. Entonces, a partir del año 2022, esta se considera una enfermedad laboral y no solamente que se considera una enfermedad laboral, sino que en este caso, este que era un síndrome que inicialmente había empezado identificándose en los médicos, en el personal de salud, sobre todo, en aquellas personas que estaban muchísimo tiempo trabajando, que no había clara esta diferenciación de espacios. Ya se ha visto que no es únicamente para los trabajadores de salud. Ya estamos claros de que no únicamente sufren este tipo de síndrome aquellas personas que son parte del sistema de salud, sino que lo sufren cualquier persona que en este caso está sufriendo este tipo de situaciones y de condiciones. Y a esto también hay que agregarle no solamente las condiciones estresores que están en este sentido dentro del ámbito laboral, sino también al moving laboral. Todos estamos sumamente, digamos que muy pegados al bullying, ¿no? De los niños. Pero el moving en el trabajo también es una situación compleja que viven mucha cantidad de trabajadores en el mundo. Entonces, es una condición que simplemente nosotros somos los únicos que podemos cambiar. Estos síntomas de agotamiento extremo que presenta esta alteración, esa despersonalización, ese cinismo en las situaciones cotidianas del trabajo y esa falta de realización personal, el no sentirme útil, el que de pronto yo tengo una determinada edad, tengo un determinado trabajo, pero mi salario no me acompaña, etcétera, etcétera, múltiples situaciones que viven los trabajadores. En este caso, pues generan esta condición. Y aquí existen también fases, así como teníamos fases en el estrés, pues también tenemos fases en este tipo de síndrome. Lo primero es el entusiasmo. El entusiasmo tiene una ruptura total entre las expectativas y la realidad, es decir, lo que yo pensaba que iba a ser versus lo que realmente vivo hoy en día. El estancamiento, ese estancamiento en el que no existe un equilibrio entre el esfuerzo y la recompensa. Es decir, que yo me mato trabajando, trabajo muchas horas extras, le dedico alma, vida y corazón a la empresa, a la institución, a la organización donde yo trabajo, pero siento que la remuneración y la recompensa no es la adecuada. No tengo un ascenso de cargo, nunca me dan la oportunidad de crecimiento laboral, mi salario nunca crece, ¿no? Entonces empiezo a ver que hay una brecha muy grande entre lo que es el equilibrio del esfuerzo que yo le dedico al trabajo que realizo versus la recompensa, ¿no? La apatía, donde en este caso hay problemas muy conductuales, físicos y emocionales. Entonces, esto ya es muy, muy claro, muy evidente en los pacientes que lo están padeciendo, en esos pacientes que sufren este tipo de condición. Y por último, derivan en el aislamiento, ¿no? Ese distanciamiento emocional y desvalorización profesional. Este tipo de condiciones son las que nos hacen identificar a nosotros que estamos dentro de digamos, este síndrome de burnout que nos está llevando ya a un estrés totalmente crónico.
¿no? A una situación extrema del estrés. Esta también va a tener a su vez dimensiones, ¿no? Diferentes dimensiones. El cansancio emocional, como lo habíamos mencionado, es esa pérdida progresiva de la energía y la fatiga con una dificultad para mantener la actividad laboral. Realmente yo ya no me siento capaz de mantenerla, ¿no? Cuando esto no puede ser superado, entro a la etapa o a la fase de despersonalización, donde empiezo a desarrollar los sentimientos y actitudes y respuestas, todos en sentido negativo, distantes, frías, ¿no? Hacia los demás. Yo que de pronto no era así, empiezo a cambiar esas actitudes, ¿no? Entonces, en este caso, esto se ve reflejado en el trabajo y se ve reflejado tanto con los clientes como con las personas que me rodean en el trabajo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy irritable, todo el tiempo me enojo, con mucha facilidad, etcétera. Y la falta de realización personal. Esto supone en este caso respuestas totalmente negativas que pueden nacer incluso de mi persona hacia mi persona y que en este caso son situaciones más autocríticas, de una visión negativa hacia uno mismo y hacia el trabajo que realiza. Entonces, tú mismo empiezas a desvalorizar el trabajo que realizas, ¿no? Entonces, una situación bastante complicada dentro de nuestros pacientes porque es una situación compleja. ¿Qué tipo de tratamientos podemos llegar a tener para el estrés? Ya lo habíamos dicho hace un momento atrás, que puede ser médico, conductual, filosófico, ¿no? Es un momento en el que nosotros debemos empezar a identificar qué síntomas tenemos nosotros. Algunos de nosotros tienen alguno de estos síntomas. Algunos de estos síntomas, ¿será que son a consecuencia de todo esto? Evidentemente, creo que este taller es, pues, sobre todo informativo y todo síntoma que nosotros vayamos a presentar, pues evidentemente debemos consultarlo con nuestro médico y debemos empezar a buscar ayuda, ¿sí? Porque no hay nada más importante en la vida que cuidar nuestra salud física y emocional. Si nosotros no nos sentimos bien con nosotros mismos, si nosotros no nos sentimos fuertes, no estamos sanos, eh, no nos sentimos equilibrados en nuestra vida, probablemente vamos a sufrir mucho y el sufrimiento es una condición que nos retrasa dentro del crecimiento personal. Entonces, hay que empezar a valorar también un poquitito más aquello que nosotros hacemos. Comprendemos que el trabajo es una necesidad, es una situación que debemos vivirla y que, como ya lo habíamos dicho al inicio del taller, es una condición que probablemente la mayoría de las personas, la mayor parte de su vida la pasa trabajando. Entonces es importante cuidar nuestra salud física y nuestra salud emocional. Entonces, es importante tomar en cuenta que podemos hacer grandes cambios en la medida en la que nosotros podamos empezar a tomar más en cuenta esta situación. ¿Qué tipo de tratamientos existe para controlar el estrés laboral? Los tratamientos son múltiples. Desde actividad física, es sumamente recomendable generar la actividad física porque la actividad física genera una liberación increíble del cortisol, de la adrenalina y demás. Y esto hace que este sistema, que estaba como en alerta, que estaba todo el rato como disparado, pues de pronto pueda permitirnos liberar estas sustancias tóxicas para nuestro organismo y de pronto pues tener una mejor condición de salud. Entonces, esta situación de la actividad física debería ser un común denominador que todos nosotros deberíamos realizar. Hay grandes estudios que demuestran que la actividad física no solamente te ayuda a controlar el estrés, a manejar de mejor manera esta situación, sino también que nos mejora muchísimo la capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, el ejercicio físico tiene grandes ventajas. Obviamente el ejercicio físico pues va a depender de la edad en la que nosotros estemos, de la condición física que tengamos. De pronto tengo una alteración en la rodilla, etcétera. Entonces tendré que ver cuáles son los ejercicios más adecuados para mí. Pero la actividad física, en este caso, es una actividad sumamente necesaria para el ser humano que se las recomiendo en esta noche y que espero que la podamos aplicar todos en casa. La nutrición. La nutrición es un tema sumamente importante. La nutrición acompaña, de hecho, nuestro alimento debiera ser siempre nuestra medicina y nuestra medicina nuestro alimento. Y situaciones como, por ejemplo, la meditación, el yoga, el mindfulness, etcétera, son situaciones que nos ayudan a nosotros, que nos permiten, en este caso, mejorar y gestionar también estas condiciones de estrés.
¿Cómo vamos a evitar el estrés en el trabajo o en mis trabajadores? ¿Sí? Si yo soy parte de una empresa, voy a tener que seguramente sentarme a ver que ellos son los principales actores para que nosotros sigamos creciendo. Si bien todos los efectos motivacionales, todas las charlas motivacionales que puedan darnos dentro del trabajo, pueden servirnos de cierta forma y en cierta medida ayudarnos a liberar ciertas sustancias positivas en el cuerpo para sentirnos mejor, pues no es únicamente el tema motivacional el que nos va a ayudar, ¿sí? Hay ya muchas empresas en Bolivia y en todas partes del mundo donde en este caso pues ya se habla y se maneja el concepto del salario emocional. Tesis enteras que en este caso nos demuestran lo que es el salario emocional. Ese salario emocional que de pronto puede ser que te den medio día de libre por el día de tu cumpleaños para que pases con la familia, o que de pronto tienes cursos de actualización, o que de pronto tienes una tarde de cine, o que de pronto tienes una actividad de ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los salarios emocionales. Son situaciones muy importantes que nos ayudan a entender que nuestro trabajo está siendo tomado en cuenta y que nosotros como seres humanos también tenemos un valor. El lugar de trabajo que haga que te sientas como en tu hogar, ¿no? La mayoría de los empleados cuando se realizan encuestas, en este caso, pues cuando les preguntas qué es lo que te gustaría de tu espacio de trabajo, siempre lo comparan con el hogar, ¿no? Que sea un lugar que sea como mi hogar. Pero definitivamente nosotros como seres humanos pasamos gran tiempo dentro del trabajo. Y también considerar que todas las personas que nos rodean, que nuestros compañeros, son como nuestra familia. Tenemos claro que esto es lo ideal, capaz no siempre nos va a tocar, pero evidentemente, como nosotros empezamos a trabajar desde los altos mandos jerárquicos dentro de las empresas, organizaciones, etcétera, puede ayudar a mejorar mucho el clima laboral y al a mejorar el clima laboral, pues evidentemente vamos a mejorar la calidad y la condición de vida de nuestros trabajadores. Vamos a tener distintos tipos de herramientas para manejar el estrés laboral, no solamente el laboral, sino también el personal, el de casa. Y para ello es importante que busquemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, ¿no? Y yo les lanzo esta noche la pregunta, en este último tiempo, en este último mes, en este último año, ¿qué cosa hemos hecho que nos apasiona más allá de nuestro trabajo y de la rutina, ¿no? Hemos sido capaces de hacer cosas que nos apasionan. De pronto, tal vez antes me gustaba pintar, alguna vez he vuelto a pintar después de tener tantas responsabilidades. Entonces, también tenemos que empezar a buscar algo que realmente nos gusta y que no necesariamente tiene que ver con parte de nuestra profesión o de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones también nos ayudan mucho para generar grandes resultados. Estamos convencidos de que trabajadores felices generan empresas productivas. Entonces, todas las personas que están en capital humano, en recursos humanos, es todo un equipo, ¿no? Hay que cambiar la cultura organizacional probablemente en muchos lugares y espacios de trabajo, pero eso realmente ayuda a cambiar la condición física de la vida de nuestros trabajadores. Entonces, creo que eso es una situación importante y quiero dejarte con esta última reflexión para ya terminar, ir cerrando ya el taller. Y es, si este fuese el último día de tu vida, ¿qué quieres hacer hoy? ¿No? Te invito realmente a que realices un plan que empieces por hoy y que lo puedas generar en el resto del tiempo. Y pues empecemos a identificar en qué escalón de nuestra vida nos encontramos y darnos cuenta de que todo cuesta, pero sí se puede. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, doctora, y muy buenas tardes a todos los presentes. Me disculpo por la demora, sin embargo, estoy muy contenta de ver a tanta gente que está conectada y que ha aprendido hoy de la mano de la doctora Brita Candia acerca de lo que es el estrés laboral. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido toda esta información tan importante que estoy segura que a muchos de los que estamos conectados nos ha resuelto muchas dudas y también nos va a ayudar a poder
salir también de este estrés que tenemos también en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por las recomendaciones también y pedirles a todos que por favor tomen en cuenta todas las recomendaciones que el día de hoy hemos recibido de parte de nuestra especialista, como es la doctora Brita Candia, que siempre de manera voluntaria y también con mucho cariño participa de los diferentes talleres de la Escuela de Género. Así que le agradecemos mucho y vamos a iniciar, por favor, con la ronda de preguntas y para eso voy a pedir que todos los que están conectados en nuestra sala de Zoom número uno a través de la plataforma puedan levantar la mano para que podamos habilitar el micrófono y puedan realizar su consulta. A todos los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2 les pedimos que nos envíen sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, también les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas e inquietudes a lo que son los comentarios de esta red virtual. Así que los estamos escuchando y en este momento vamos a habilitar, ahora sí, el micrófono de Soledad Mondaca. Adelante, por favor, Soledad. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, me llamo Esperanza Soledad Mondaca. Les estaba escuchando desde La Paz, Bolivia, de Valle de las Flores. Felicitar a la doctora, ha sido muy interesante el curso, doctora, muchas gracias. Mis preguntas siempre van en lo personal, doctora. eh, Doctora, ¿qué hacemos en los casos cuando los jefes ya saben de estos problemas de estrés que tenemos con un certificado médico, pero siguen insistiendo o siguen desvalorizando nuestro trabajo? Por decir un ejemplo, a mi jefe le dijeron, pero tú ya sabes pues cómo es las olas, y por decir, desvalorizando el problema psicológico que tengo, porque yo tengo este trastorno de personalidad y problemas de ansiedad. Yo tomo medicamentos, yo trato de hacer mi trabajo, lo hago, me quiero horas extras, trato de hacer, pero los jefes siempre lo ven negativo y eso, en vez de subir las escaleras, nos hacen bajar, doctora. No tenemos el reconocimiento, pese a que nos esforzamos, siempre lo ven lo malo. Y en vez de querer subir, como estoy subiendo, nos hunden más, como en mi caso. Nos dicen, no, debe jubilarse porque está enfermo. Y no ven cómo yo salgo de mi trabajo, voy a comunidad a trabajar, siempre me ven lo negativo, doctora, y eso no me parece justo, no me parece justo. Incluso he recibido reconocimientos del Gracias, Soledad. Senado, todo eso, doctora, pero no nos ayudan. En el trabajo es un estigma este problema de salud mental. Para los jefes somos objeto, y eso a mí me duele mucho, doctora. Gracias, Soledad, por compartir con nosotros algo que es tan personal. Y créeme que comprendo perfectamente la situación emocional en la que tú te encuentras en este momento. Y creo que va más una recomendación por lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Vale la pena que en algún momento nosotros empecemos también a valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tú no te sientas desvalorizada en este caso, pero a lo mejor sería bueno que te sientes también a pensar un poquitito si vale la pena continuar en el lugar en el que te encuentras, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando vemos esto, pues hay un poco un dicho, ¿no? Que dice que cuando queremos medir a los peces por cómo trepan un árbol, probablemente no lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, también muchas veces tenemos que encontrar el lugar exacto en el que nosotros debemos estar. Entonces, yo te invito a que no te sientas como estás en este momento. Comprendo precisamente la situación perfectamente, pero vamos, no te amargues la situación. Ve que un pez debe estar en una pecera, no en un árbol. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y también agradecemos a Soledad y le agradecemos también por habernos compartido un poquito de su experiencia y la situación que está viviendo ahora en su trabajo, que seguramente la compartimos muchos también. Sin embargo, como usted dice, doctora, tenemos que seguir adelante con fortaleza porque de eso también depende nuestras familias, nosotros, el crecimiento personal que también nosotros tenemos como profesionales, como trabajadores, ya seamos técnicos, técnicos medios, técnicos superiores. El poder crecer en un trabajo es muy importante para cada uno de nosotros y el hecho de que nos tengan que
tal vez hacer algunas observaciones o comentarios o críticas, no nos puede bajonear, sino más bien nos tiene que motivar para seguir adelante y seguir capacitándonos también y aprendiendo para poder tener un mejor desempeño y sobre todo sentirnos nosotros mismos mucho mejor. Así que le agradecemos a Soledad por haber compartido su experiencia con nosotros y a usted, doctora, por las recomendaciones necesarias. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Les vamos a pedir a todos los que nos acompañan en sala de Zoom número 1 que puedan, a partir de este momento, hemos tenido un problema con la plataforma, puedan levantar la mano a través de la plataforma de Zoom para realizar sus preguntas. A los que nos acompañan en sala de Zoom 2, envíenos sus preguntas al chat o tal vez no tienen preguntas, sino pueden compartir experiencias también con nosotros para que también podamos aprender de ellas. Así que les agradecemos a todos por estar conectados con nosotros y tenemos ahora sí más preguntas para usted, doctora. Ahora sí, Cristian Julio Chambi. Adelante, por favor, Cristian. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Muy buenas noches. No, yo me conecto desde la ciudad del Alto y mi pregunta era que en mi experiencia que he visto muchas personas suelen fumar para un poco lidiar con el problema de estrés, sobre todo en el plantel administrativo y quisiera que me dé un poco más de información químicamente, cómo afecta esto a las personas, si valdría la pena hacerlo y por qué lo hace, porque la verdad yo nunca lo había visto, nunca lo había probado personalmente, pero quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, de ninguna manera vamos a incitar a que los pacientes empiecen a fumar o las personas empiecen a fumar o consumir alguna bebida alcohólica, ni mucho menos. En este caso, pues esto genera grandes repercusiones dentro de la salud física de los pacientes y pues es el causante de muchas alteraciones respiratorias que se generan en el transcurso del tiempo. Entonces, de ninguna forma, pues te invitaría a que lo hagas, ¿no? Más bien a que te mantengas dentro de la abstinencia de ese tipo de situación, porque seguramente vas a mantener una mejor salud en tus pulmones. Y eso es para todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Y también saludos a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Esta es una buena recomendación, doctora, la que usted hace. Obviamente este es un espacio de formación y educación también para que podamos ir tomando conciencia acerca de hábitos saludables y sobre todo, como lo decimos siempre al inicio de nuestros talleres, tener una mejor condición y calidad de vida. Y obviamente el hecho de consumir tabaco, por ejemplo, se afecta a nuestra salud, así que a tomar en cuenta, sabemos que es complicado el poder eh, salir de este consumo, sin embargo, creo que es importante que seamos respetuosos también con las personas que están alrededor nuestro y evitar también afectar a su salud. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y saludos también a los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Continuamos, por favor, en sala de Zoom 1 y habilitamos el micrófono de Yasmani Arce. Adelante, por favor, Yasmani, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Yasmani Raúl Arce Pacheco. Bueno, estoy conectado aquí en la ciudad de La Paz y pues me pareció bien interesante esto del taller y habló sobre una parte donde los compañeros deberían ser como una familia dentro del trabajo, ¿no? Pero algunas veces ese ambiente, ese tipo de ambiente que uno desea, pues no funciona así como que se quiere, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi consulta es sobre qué más se puede hacer para que ese tipo de ambiente pueda cambiar o qué recomendaciones nos daría para poder mejorar ese tipo de ambiente bueno, que es el entorno de mis compañeros en este caso de trabajo. Gracias, Yasmani, por esa pregunta. Esa es una pregunta muy buena, porque pues es evidente que la mayoría de nosotros no siempre va a trabajar con las personas que más quiere, ¿no? Nosotros muchas veces no escogemos con quiénes vamos a trabajar y quiénes nos rodean. Pero por experiencia puedo decirte que en este caso todo es contagioso, ¿sí? Hablándolo un poco en términos más médicos, ¿no? Todo se contagia, digámoslo de alguna forma.
Y tanto lo bueno como lo malo también se va a contagiar. Y mira, esto es una situación que está comprobada en varios ámbitos, ¿no? Entonces, yo sé que es muy complejo tener que controlar nuestro propio ego y nuestra propia forma de ser, pero yo te puedo asegurar que vas a cambiar el entorno que te rodea en la medida en la que tú hagas el primer cambio. No porque tú seas el malo del grupo, ¿no? Muchas veces la gente dice, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambie el primero, ¿no? Pero en verdad, por salud física y emocional, es importante que cambiemos nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a ver al otro no como un enemigo, sino como una persona en la que estamos reconociendo cierta situación. A ver, un ejemplo. Podemos tener compañeros de trabajo que están sumamente irritados y entonces al mínimo estímulo, ellos van a generar una respuesta que no siempre va a ser la más positiva. Pero si nosotros entendemos a esa persona en su actuar a partir de lo que realmente le está pasando, probablemente nuestra actitud cambiaría ante esa persona. Y mi actitud ya no fuese esa de reproche o la que estoy yendo al ataque, sino más bien la que está haciendo la contención. Entonces, si bien esta es una condición que no siempre vamos a poder generar, te puedo asegurar que en el transcurso del tiempo esta condición mejora en la medida en la que tú demuestras que eres una persona diferente. Entonces, eso se contagia también, es un poquitito contagioso. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y esta aclaración. Saludos a todos los que se conectan con nosotros también desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Tenemos varias preguntas para usted. Nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la pregunta, por favor. Estamos de Jael Angola Alfaro y ella nos dice, doctora, buenas noches. ¿Usted cree que una persona que tiene mucha afinidad con las plantas puede evitar el estrés? ¿Ayuda esto, doctora, o solamente es un mito? Qué linda pregunta. En realidad tiene un efecto espectacular en la salud, no solamente emocional, sino física, ¿no? De hecho, tener unos 5 minutitos que podamos estar con los pies descalzos sobre la tierra, eso es una liberación de energía muy, muy interesante y nos ayuda, ¿no? Si tenemos un espacio en el jardín donde podemos tener un pasto, tierrita, ¿no? Que no nos dé pena sacarnos un ratito el zapato y pararnos unos minutos ahí para poder empezar a sentir, estar conscientes del aquí y el ahora. Creo que es muy, muy importante para no andar pensando ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Que es lo que más nos estresa. Pero esto no es ningún mito, es una realidad, así que pues se los invito a todos a realizar. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y ahora sí, desde nuestra página de Facebook, también Janet Castillo nos dice una pregunta muy puntual. Dice, doctora, ¿hay algún medicamento para aliviar el estrés? Bueno, en realidad existen distintos tipos de medicamentos, ¿no? Y claro, esto obviamente no, por obvias razones, pues no vamos a citar los nombres, ni dosis, ni cómo se realiza, porque eso tienes que consultarlo obviamente con el médico de cabecera. Pero sí existe, en este caso, un tratamiento médico farmacológico, ¿no? Lo ideal es siempre empezar por la terapia, pero todo va a depender de la condición de estrés que nosotros tengamos, del grado en el que nos encontremos, y esta sí es una situación que debe ser valorada por un médico, ¿no? Creo que es una situación que tiene que quedar claro en este taller, que este tipo de sintomatología debe ser consultado con tu médico, no lo dejes pasar. Esto que sea un sistema de alerta para que en este caso tú puedas consultar con el médico y ver si requieres o no de medicación, porque no todos los pacientes van a necesitar medicación. Muchas gracias, doctora. Y recuerden, por favor, como mencionaba nuestra expositora, no es bueno automedicarse si uno tiene algún problema, ya sea neurológico, emocional y también físico. Es importante que se pueda acudir a un especialista. La mejor opción definitivamente no es ir solamente a la farmacia y poder medicarse. Así que tómalo en cuenta, por favor, para también cuidar su salud. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Isabel Miranda.
Adelante, por favor, Isabel. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta. Hola, mi nombre es Isabel Miranda, estoy desde La Paz, igual. Em, bueno, primero, pues la charla me pareció muy informativa, igual a la doctora, muchas felicidades. La verdad es que mi pregunta es, em, ahora en el ámbito laboral, pues bueno, viendo la actualidad todavía, ¿no? Se considera un poco un estigma y un poco tabú esto, ¿no? Del estrés y de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, lo que me gustaría un poco preguntarle a la doctora es, por ejemplo, bueno, yo he estado viviendo en Corea del Sur, que es ahorita uno de los países con más alto índice de estrés y de suicidios. Y viendo acá también es que está un poco empezando en Latinoamérica esto. Entonces, me gustaría más o menos saber qué herramientas o qué es lo que nosotros podríamos utilizar eh, que personas que padecemos de este tipo de trastornos para lidiar con estos temas dentro de un ámbito hostil, en este caso, que vendría siendo pues nuestro ámbito laboral, ¿no? Que este es nuestro tema, que pues en este caso, como la persona que preguntó al principio, pues a veces el ambiente o el mismo eh, círculo de personas probablemente todavía no entiende o no está al 100% informado de lo que está pasando con nosotros o cómo es o sea, cómo funciona esto. Entonces, ¿qué tipo de herramientas o qué recursos podemos tener las personas que padecemos de esto para lidiar con estos ambientes que todavía no comprenden nuestra situación? Muchas gracias, Isabel. Bueno, como tú bien lo has mencionado, pues estás viniendo de una sociedad en la que de pronto tiene un gran índice y una tasa muy elevada de pacientes que sufren depresión crónica a raíz de este tema laboral. Una de las principales situaciones que nos funciona, principalmente en este entorno, es que primero debemos identificar qué tipo de personalidad tenemos, ¿no? Generalmente nosotros tenemos mayor cantidad de estrés cuanto más perfeccionistas somos, ¿no? Ser perfeccionistas muchas veces también es algo, digamos, que nos juega en contra. Entonces, en este tipo de situaciones, ponernos objetivos para lograr que sean alcanzables en el tiempo determinado, nos ayudan a tener una respuesta emocional de nuestro cerebro, una liberación de sustancias químicas importantes que nos hacen sentir bien, ¿sí? Entonces, el poder empezar a generar objetivos pequeños para seguir escalando dentro de esto, dentro de los escalones de vida que nosotros nos vayamos a proponer, también es una condición que nos ayuda un poquito a mejorar, no ponernos la vara tan alta, ¿no? Muchas veces inconscientemente ponemos medidas y varas demasiado elevadas. Entonces, este tipo de condiciones también hacen que los estresores sean mayores y que a raíz de estos estresores, pues también nosotros vayamos a tener más, menos problemas de salud, ¿no? Y también en este caso, problemas emocionales. Entonces, yo te recomendaría que empecemos por gestionar pequeños objetivos alcanzables en el corto tiempo para ir avanzando el escalón pasito a pasito y que no sintamos la fatiga de querer correr de golpe del piso 0 al piso 10, ¿no? Todo es paso a paso. Entonces, empezar a estar conscientes de que el tiempo, todo llega a su tiempo, como quien dice, es también una situación que nos ayuda a mejorar nuestra condición física y emocional. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación y saludos también a toda la... Hoy tenemos una gran audiencia desde el Departamento de La Paz, así que les agradecemos a todos por confiar en este su espacio y gracias por estar compartiendo también sus preguntas, sus experiencias, que estoy segura que muchos estamos aprendiendo de ellas. Continuamos, por favor. Ya vamos con las últimas preguntas. Habilitamos el micrófono de Marta Ventura. Adelante, por favor, Marta. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Ahí estábamos, por favor, nuevamente con Marta Ventura. Hola, buenas noches. Les hablo del departamento de Cochabamba, Quillacollo.
Mi pregunta es la siguiente. Estoy pasando por una etapa de estrés crónico que ya me han diagnosticado. Es la verdad, lo que quiero compartir, lo difícil que es superarlo. Lo que quiero preguntar es, ¿cómo puedo hacer para que no me vuelva a pasar esa crisis? Qué difícil había sido. Es porque he pasado por situaciones muy complejas, una tras otra, a través del trabajo, la vida cotidiana, familiar, todo eso. No sé si la doctora me puede ayudar en el tema de no volver a caer en ese estado de crisis. Muchas gracias, Marta, por compartir esto que es tan personal, ¿no? A ver, existen varias técnicas que nos ayudan a no volver a caer en el estrés, ¿sí? Desde ejercicios propios de la salud física, como habíamos mencionado hace un momento atrás, el ejercicio físico es sumamente importante. Mira que levantarnos tempranito y hacer ejercicio unos 30 minutos antes de empezar nuestra jornada ayuda a que no tienes idea. O que, caso contrario, antes de que te vayas a dormir, no importa la hora que sea, dale unos 30 minutitos ahí de un ejercicio físico, empieza de a poquitito. No creas que necesitamos ir sí o sí al gimnasio, eso es una situación totalmente falsa. Hacer ejercicio en casa también funciona. Eh, si tú haces este ejercicio dentro de un tiempo sostenido en el tiempo, por así decirlo, te vas a dar cuenta cómo mejora tu salud física, pero también tu salud emocional. Tiene una repercusión increíble. El ejercicio físico dentro de nuestra condición de salud emocional hace unos cambios muy positivos. Lo siguiente es la dieta, ¿sí? Existen algunos alimentos que nos ayudan a, a mantenernos un poco más relajados, no tan en alerta todo el tiempo. Dentro de estos alimentos está, por ejemplo, todos los frutos rojos, ¿no? Todos los frutos rojos son sumamente interesantes para, pues, en este caso, como estar un poquito mejor. El consumo de todas las verduras verdes, ¿no? También nos ayuda muchísimo. Entonces, el tema de la alimentación también es importante, no consumir gran cantidad de carbohidratos, no consumir gran cantidad de grasas saturadas. También nos ayuda dentro de la condición física, ¿no? Me imagino que también te habrán dado como parte del tratamiento. Y el poder compartir, el poder vaciar el vaso, ¿sí? No te llenes el vaso hasta un punto en el que realmente ya no das más, ¿no? Muchas veces, aunque sea hacer el ejercicio de hablar con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces haz de cuenta que hay situaciones muy personales que no siempre se pueden compartir con otros, ¿no? Este, poder vaciar el vaso siempre va a ser una buena opción. Entonces, no nos guardemos las cosas que tenemos. Es importante sacarlas afuera. No siempre con una persona que luego nos pueda echar en cara todo lo que le dijimos, pero por lo menos sacarlo entre nosotros mismos va a funcionar más. Háblate bonito, quiérete mucho, date muchos abrazos, ¿sí? Parece una situación muy de mito, ¿no? Pero mirémonos al espejo cada día y digamos, wow, buen día, este es un día lindo para mí, ¿no? Mira, qué linda eres, ¿no? Date un beso, ¿sí? Son situaciones que nos ayudan muchísimo. Pareciera que no tiene importancia, pero sí que sí. Y lo último, nunca te hables feo, nunca te hables mal, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a decir, ay, pero qué tonto fui, ay, pero cómo hubiera sido, ¿no? Y si hubiera dicho esto, y si hubiera hecho esto. No, ¿sí? Háblate bonito, háblate como te gustaría que te hablen. Esta situación es increíble, hay muchos estudios sobre el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra es grande. Entonces, ayúdate también con ello para tener una mejor eh, respuesta fisiológica de tu organismo. Y te deseo mucha suerte y que sigas siempre adelante. Muchas gracias, doctora, por estas lindas palabras y estos consejos también que nos da el día de hoy. Como usted menciona, muchos no tenemos la costumbre de darnos un abrazo, hacernos nosotros mismos un mimo. A veces siempre esperamos que alguien más lo pueda hacer, pues en nuestra familia, las personas en las que
nos encontramos o se encuentran en una relación y demás, entonces siempre esperamos que alguien más lo pueda hacer, el novio, el esposo, pero no, no es necesario, como usted lo dice, ¿no? Nosotros mismos podemos mimarnos, abrazarnos, comprarnos una flor, tomar un helado, ir al peluquero, ir a la barbería, los chicos. Así que tomar en cuenta esta recomendación que nos hace bien también al alma, nos ayuda, como decía nuestra invitada del día de hoy, la doctora Brita Candia, a poder también sentirnos mucho mejor, subir nuestra autoestima. Así que qué linda recomendación, doctora. Muchísimas gracias. Estoy segura que muchos lo vamos a tomar en cuenta también para poder sentirnos mejor y bajar esos niveles que tenemos de estrés. Muchísimas gracias. Y agradecemos también a Marta Ventura, que hoy nos ha comentado un poquito de su experiencia, de lo que está sufriendo también ella. Bueno, esperemos que estas recomendaciones también te puedan ayudar, Marta, y puedas salir muy pronto de la situación en la que te encuentras. Y un abrazo grande también hasta Quillacollo, Cochabamba. Continuamos, querido doctor. Estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar las últimas preguntas, por favor. Analía Melgar. La escuchamos, Analía. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por el taller, estaba muy interesante. Mi nombre es Analia Melgar y les hablo de Santa Cruz, Bolivia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted, doctora, sobre el realizarse un listado o como un organigrama o un mapa mental así sobre el día de un trabajo, de un día laboral? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo solía realizar en una libreta todas mis actividades laborales del día y me iba muy bien. Sin embargo, en una ocasión, tal vez ya no pude realizar una de las tareas porque se sumó otra que era una tarea inesperada y otra, entonces quedó como atrás la tarea que tenía que terminar y eso hace como que me bajoné anímicamente, me hace sentir mal, como que no, como el que no cumplir una tarea me hace sentir la peor persona. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Muchas gracias, Analía, por esa pregunta. Bueno, es una situación que le pasa frecuentemente a muchos de los trabajadores. Seguramente muchas personas se estarán sintiendo identificadas contigo en este momento. Y es que muchas veces nosotros tenemos un listado de situaciones que debemos cumplir dentro de una jornada laboral, ¿sí? El ser organizado, el tener todo escrito, el tener todo claramente identificado dentro de una agenda, reduce la cantidad del estrés porque tenemos las situaciones aparentemente más controladas, ¿sí? El estrés se genera cuando yo siento que hay una actividad que no puedo controlar. Hay una situación que yo no puedo tenerla dentro de mis manos. Cuando siento que esa situación se sale, desborda de lo que yo puedo generar, de lo que yo puedo controlar, el estrés empieza a como adueñarse en ese momento de la situación. Entonces, tener una agenda laboral y personal nos ayuda muchísimo. Hoy en día tenemos grandes aplicaciones que nos permite gestionar nuestra agenda electrónica dentro del celular. Ya no es necesario que te compres una agenda, no es necesario que tengas un cuaderno. Ahora tenemos múltiples aplicaciones que son gratuitas y que las podemos conectar a nuestro celular. Aplicaciones que nos recuerdan lo que tenemos que hacer. Entonces, podemos de alguna manera, cuando organizamos nuestro tiempo, también gestionar de mejor manera nuestro tiempo. Aún así, mismo que seamos organizados y mismo que tengamos este tipo de herramientas a nuestro favor, también es verdad que muchas veces no vamos a poder cumplir con todo, con toda la meta del día, ¿sí? Y esta es una situación que no te va a pasar una vez, probablemente te van a pasar varias veces en la vida, con distintos tipos de situaciones y en distintos escenarios, no solamente en el escenario laboral. Es importante que sepamos hasta dónde es parte de nuestra responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Haz de cuenta que, en este caso, tú tenías dos tareas, como nos mencionas, pero por hacer una tarea no pudiste alcanzar a hacer la otra. Ok, no pasa nada. Mañana vamos a empezar un nuevo día, ¿sí? Probablemente vamos a tener dos caminos. O concluimos con la tarea que nos faltaba y hacemos un tiempo extra, ¿no? Corremos un poquito más en el maratón. O en este caso, pues
podemos tal vez, si no es una acción urgente y necesaria, que sí o sí la tengo que hacer en ese momento, poder dejar para que sea la primera actividad programada en mi agenda del día de mañana. Hay que aprender también un poquito a ver esta situación. No siempre vamos a poder controlar todas las situaciones y no todo siempre va a estar en nuestra mano. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Analía, te invito a que no seas tan dura contigo mismo y si en este caso la tarea puede esperar para mañana, tranquila, déjala para la primera hora del día siguiente, te aseguro que vas a hacerlo súper bien, de forma muy productiva y el resto de tu agenda va a estar súper bien y tú te vas a sentir mucho mejor. Si es urgente, hazlo en ese momento, te va a hacer sentir muy bien, la recompensa emocional es muy grande, muy satisfactoria, así que identifica el tipo de condición de la actividad. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Si bien nuestro trabajo es primordial, pero sobre todo está nuestra salud, así que la tenemos que priorizar y darnos también un espacio para que nosotros también podamos tener nuestras propias actividades que nos ayuden a relajarnos y a bajar el nivel de estrés, como dice nuestra invitada del día de hoy, la doctora Brita Candy. Así que a tomarla en cuenta, por favor. Y nos vamos ya con la última pregunta. Habilitamos, por favor, el micrófono de Héctor. Prince, por favor, sea adelante, Héctor, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Ahí está, vamos por favor nuevamente con Héctor. Bueno, al parecer Héctor está con algunos problemas de conexión. Ahí está. Hola, Héctor, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, bueno, Adelante. yo soy del Beni, estoy hablando del Beni, de la localidad de San Borja. Soy psicólogo de profesión y me pareció muy interesantísimo el tema. Comentarle que yo para terminar mi carrera, pues trabajé muchas veces de guardia de seguridad y la persona con la que trabajaba, eh, aparte que a veces no nos pagaba, nos presionaba a cosas que no deberíamos hacer. Y esto hizo que muchos de mis compañeros y muchos de nosotros odiemos el trabajo. Hay una etapa en la que uno llega a odiar a su trabajo, a aborrecer a su trabajo, y que cuando descansaba un día, porque trabajaba toda la noche, 1 o 2 días, llegaba el día en que tenía que volver a trabajar y era un estrés y era un aburrimiento solamente por el hecho de volver al trabajo. Y decía, ay, no, otra vez trabajo. Entonces, esto hace que cause demasiados problemas. Le escuchaba hablar a la doctora y en mi área psicológica, en mi especialidad que yo hice, veo que hay muchas deficiencias en todos los que han hablado en conforme a la relación en el trabajo. Eh, hay suicidios en el trabajo, los hay estrés tan grandes que llegan a la depresión inclusive. Y hay trabajos que son tan, pero tan desgarradores, como yo lo viví en carne propia. Entonces esto hace que sufra muchas emociones. Lastimosamente no existe. No sé si estoy equivocado hasta el día de hoy, pero ni el gobierno ni las gobernaciones hacen un artículo que diga que las emociones en el área del nivel de la persona y el nivel psicológico y en las emociones que llevan las personas no hace que no exista este tipo de cosas. Recuerdo que en Japón, no sé si me equivoco, en Japón, cuando va a dar a luz, por ejemplo, la esposa, al esposo también le dan creo que le dan libre 1 semana, 2 semanas para que atienda a su esposo. Cuando estás triste, te dan también para descansar 1 o 2 días. ¿Para qué? Para que el trabajo sea mucho mejor. La mayoría de los bolivianos sufrimos con las pagas en los gobiernos municipales, en las gobernaciones, pagan 2, 3 veces, y esto hace que uno no rinda en el trabajo o diga, no me van a pagar, no voy a trabajar. Entonces son hartas situaciones las que llevan al estrés y es importante que cada persona sepa que hay psicólogos para esta área, que hay especialistas para esta área, que hay médicos para esta área.
y es interesante también en cada uno saber interpretar en qué situación se encuentra. Ya, yo me encontraba en una situación de estrés laboral muy, muy grave, tanto por la paga y tanto por las emociones que sentía, y creo que cada persona debería darse cuenta o tratar de identificar el problema y llevarlo o al médico o al psicólogo, que estamos disponibles para eso. Eso en cuanto al aporte que puedo dar y eso en cuanto a la situación. Eso le quería preguntar a la doctora. ¿Hay alguna legislación, hay algún artículo que diga que las emociones en el trabajo son parte importante de la vida de cada trabajador, por ejemplo? Y muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, definitivamente la Ley General del Trabajo, aunque no parezca, sí acompaña de pronto al trabajador en distintos tipos de circunstancias, ¿no? Los exámenes preocupacionales, posocupacionales, que son tan importantes de realizarnos y que también en este sentido, pues los trabajadores seamos honestos en el momento en el que estamos entrando a trabajar, ¿no? Porque también hay situaciones en las que se presentan, por ejemplo, para la contratación en los exámenes preocupacionales, donde los trabajadores no quieren manifestar algún tipo de condición de salud con la que ya están ingresando por temor a no ser contratados. Y muchas veces este tipo de alteraciones es exacerbada por la condición eh, laboral que de pronto va a asumir esta persona, ¿no? Entonces, ahí influye también un poquitito la sinceridad que tenemos en el momento de realizar estos exámenes, tanto preocupacional como postocupacional, ¿no? Entonces, la ley siempre va a precautelar por el bienestar común de las personas y va a precautelar siempre como algo máximo la vida, ¿no? Y eso está no solamente en la Ley General del Trabajo, pues es parte de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, sí hay una legislación que acompaña. Evidentemente, es importante tomar en cuenta que esta parte legislativa, pues, la maneja más el ámbito del derecho, ¿no? Sin embargo, como seres humanos, como parte de la población, pues siempre es bueno estar un poquitito al tanto de estos artículos y de estas leyes que nos acompañan y nos favorecen. Así que gracias por ese aporte, Héctor. Muchas gracias a Héctor que se ha contactado con nosotros y se ha conectado más bien con nosotros desde el Beni, desde San Borja. Estamos muy contentos de poder llegar a los diferentes municipios de nuestro país y también saludos a todos los que nos acompañan de otros países. También hemos visto gente de Paraguay, del Perú, que está conectada con nosotros, de Argentina. Así que les agradecemos por confiar en este su espacio. Doctora, nos hemos pasado muchísimo del tiempo y ya hemos llegado al final del taller. Le agradecemos mucho por haberse conectado con nosotros a nombre de las más de 2.000 personas que el día de hoy se han conectado con nosotros y han aprendido un poquito más acerca de lo que es el estrés en el trabajo. Estoy segura que las recomendaciones que nos ha brindado va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos conectados el día de hoy. Le agradezco nuevamente por habernos acompañado el día de hoy y le pido por favor que nos pueda brindar sus recomendaciones, sus conclusiones y sus recomendaciones para finalizar este taller. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Daniela. Pues agradecer evidentemente este espacio que nos permite compartir con todas las personas temas tan importantes en un lenguaje facilito de entender para que todos realmente podamos estar conscientes de que nosotros somos nuestro primer médico, somos las personas que vamos a identificar en primera instancia todos los síntomas que nosotros tenemos. Por favor, no normalicemos las conductas que tenemos, no normalicemos el dolor, no normalicemos estos síntomas que tiene nuestro cuerpo. Empecemos a hacer ese análisis introspectivo de lo que nos está pasando y en el momento en el que no estamos disfrutando de una actividad, empecemos a pensar por qué, ¿no? Siempre vamos a vivir en una situación, en una condición en la que no siempre todo va a ser como nosotros queremos, no siempre vamos a ganar lo que queremos, no siempre vamos a tener el puesto que queremos. Lo más importante es disfrutar de lo que hacemos. No importa en el lugar en el que estés, no importa la condición de trabajo que tú tengas, no importa lo que te dediques, ¿sí? Empieza a disfrutar de las condiciones que tú haces. Aprende a disfrutar de cada segundo que tenemos en la vida. Empecemos a agradecer por las situaciones que tenemos, las buenas y las malas,
porque las buenas disfrutamos y de las malas aprendemos. Así que deseo que todos tengan este espacio para poder hacer esa reflexión y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dani.